El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el capítulo 15 de Romanos y pasamos al verso 22. Este párrafo se titula Pablo planea visitar Roma. Verso 22, capítulo 15, verso 22. Por eso no me ha sido posible ir a visitarlos. Recuerde que está hablando, en la reflexión anterior está hablando de todo lo que él ha querido hacer y llegar a muchos lugares con esa palabra, enseñar ese conocimiento de la palabra del reino de Dios que él ha recibido, eso que ha quedado escrito, que son buenas noticias, que él quiere llenarlo desde Jerusalén hasta la región de Iliria y ahora se propone llegar a Roma. Por eso no me ha sido posible ir a visitarlos. Sin embargo, ahora que ya he terminado mi trabajo en esta región y puesto que desde hace años he querido visitarlos, espero estar con ustedes y disfrutar de su compañía cuando vaya a España. A ver, amigos que están radicados en España, mi saludo cordialísimo en el día de hoy, bendiciones para ustedes, para sus familias. Y quiero decirles hoy que el apóstol Pablo se acordó de los españoles y en el capítulo 15, el versículo 24 se refiere a esa bella nación y a esa bella patria y está proponiendo ir y acompañarlos y llegar hasta España. Después espero que ustedes me ayuden para continuar mi viaje. Seguramente de ahí él va a querer pasar a otros lugares. Ahora voy a Jerusalén para ayudar al pueblo de Dios allí, porque las iglesias de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta. Quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. ¡Oh, qué sorpresa, qué maravilla! Porque ahora se va a meter a hablar acerca de la generosidad que tienen estos hermanos allí, que quieren ayudar en estas regiones recogiendo ofrendas para enviarle a los hermanos necesitados que hay en Jerusalén, una colecta. Dice que las iglesias de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta y quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Recordemos nosotros que en Jerusalén se dio el nacimiento de la iglesia el día de Pentecostés. Después de ese tiempo de oración de los 120 en el aposento alto, resultaron de un momento a otro en plena fiesta de Pentecostés, orando en lenguajes extraños de todas las nacionalidades que había ahí. Quienes estaban en la calle y alrededor estaban oyendo el mensaje en lengua de su propia nación, de su propio país. Y eso fue algo majestuoso, extraordinario, conversión de más de 3,000. Terminó la fiesta y nadie quiere regresar a su país, todos quisieron quedarse ahí. Y eso generó una movida interesante, porque algunos de los hermanos que habían ahí, ricos, contrario a lo que estamos viendo ahora, de los hermanos pobres en Jerusalén, por el contrario, los que vivían en Jerusalén, que tenían propiedades, decidieron venderlas para donarlas y colocar el dinero en manos de los apóstoles para la manutención de toda esa gente que se quedó en Jerusalén por un tiempo. Esos capítulos primeros del libro de los Hechos nos muestran unas historias interesantes. Por ejemplo, la generosidad de los que quisieron dar voluntariamente, pero también la actitud engañosa de una pareja que quiso fingir generosidad, pero mintieron y terminaron fulminados. Ahora, recuerdo ese pasaje porque aquí está diciendo que estos dos lugares, en Macedonia y en Acaya, decidieron hacer una colecta porque quieren ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Mira ahora ese dato que es muy interesante. Es decir, que no solamente había personas con buenos recursos que tenían sus casas y todo lo demás y seguramente sus negocios y sus hostales, sino que también había pobres. Eso sucede en todos los lugares del mundo. Personas que tienen sus recursos y personas que carecen de sus recursos. Por eso es que la invitación es a nuestra generosidad, a que seamos generosos, que colaboremos unos con otros, que nos ayudemos unos con otros, porque en eso se expresa el amor de Dios. Y como cuerpo de Cristo somos un solo cuerpo, y cada parte del cuerpo que se duele, pues todo el cuerpo es solidario con él y lo ayuda, porque somos cuerpo. Y entonces sigue diciendo, querían hacerlo y de hecho es su obligación, porque ellos no son judíos, pero ahora están compartiendo las bendiciones espirituales de los judíos. Pero qué interesante, ¿no?
Volvamos a leerlo. Ellos querían, los de las iglesias de Macedonia y Acaya decidieron hacer una colecta. Querían ayudar al pueblo de Dios que es pobre y vive en Jerusalén. Querían hacerlo y de hecho es su obligación, porque ellos no son judíos, pero ahora están compartiendo las bendiciones espirituales de los judíos. Es decir, a raíz de la gracia que se derramó sobre ese pueblo que nace por allá desde el Antiguo Testamento de una pareja de viejitos llamado Abraham y Sara, de esa promesa que se le da a él, nace el pueblo de Israel. Y es gracias al pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, que ahora este mensaje llega a los no judíos. Por lo tanto, ellos quieren agradecer que ese mensaje haya llegado hasta ellos, y por eso quieren compartir algo de su economía a través de las ofrendas con estos hermanos. Y luego les advierte en el versículo 28, recuerde que estamos en el capítulo 15 de Romanos. En el versículo 28 dice: cuando termine este trabajo y confirme la colecta que se distribuyó entre los que la necesitaban, saldré para España. Qué interesante, saldré para España. Una vez más, España está en la mira. El apóstol Pablo quiere llegar hasta España para compartir él directamente el mensaje. De camino a España, pasaré a visitarles a ustedes. Yo sé que cuando los visite podré llevarles todas las bendiciones de Cristo. ¿A quién le está escribiendo? Recuerde que le está escribiendo a los romanos. Entonces, ¿cuál es la ruta? Llegaré a España y cuando salga de España, los visitaré a ustedes en Roma. Qué bueno, ¿verdad? Un ministerio internacional. Cuánto me gustaría, amigos, motivarlos entre todos ustedes en los diferentes lugares de diferentes países. Si alguno de ustedes tiene un contacto en Roma, en Italia, que pudiéramos hacer llegar esta reflexión. Qué interesante sería. Así que los motivo a través de sus grupos, los que les están mandando, reenviando a ustedes, si tienen un contacto, principalmente en la capital, en Roma, me gustaría que lo hicieran llegar para que su líder o la persona o su amigo que le está enviando estas reflexiones a ustedes a través de los diferentes grupos y los están enviando, pudiéramos hacerlo llegar también hasta allá, hasta Roma, ya que no lo podemos hacer de manera física, de pie, caminando, llegando, volando hasta ese lugar, que llegue esta voz. Que este sistema, que este medio y que estas plataformas digitales lleven la voz a diferentes lugares. Entonces el apóstol Pablo les está anunciando que va a llegar a España y que luego de España pasará por Roma, los visitará. Yo sé que cuando los visite podré llevarles todas las bendiciones de Cristo. Hermanos, les ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo que me ayuden a luchar pidiéndole a Dios por mí. Está pidiendo oración. Está pidiéndoles que oren por Él. La oración es muy importante. La oración es supremamente importante. Más adelante vamos a encontrar a Santiago que escribe que la oración del justo puede mucho. Utilizando el ejemplo del Antiguo Testamento de cuando Elías clama para que llueva fuego del cielo y sea consumido el holocausto, cuando están en la confrontación entre el pueblo judío que está siguiendo a Baal y el pueblo judío que quiere conocer realmente quién es Jehová de los ejércitos. Y aquí el profeta del pueblo de Dios, encuentra a un pueblo que divaga entre dos pensamientos, entre la idolatría y la adoración al verdadero y único Dios. Así que hay un desafío en el Monte Carmelo y ese día sucede algo extraordinario. Ese día Dios responde con fuego que consume por completo el sacrificio que está ofreciendo el profeta Elías. Entonces lo que quiere ya en el Nuevo Testamento Santiago es contarnos a nosotros y decirnos que Elías no era un superhombre, no. Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como nosotros, con las mismas situaciones que vivimos nosotros hoy por hoy, las mismas limitaciones, las mismas debilidades, pero también con el poder del Espíritu Santo en nosotros. De manera que si oramos con fe, Dios va a responder. Esa es la lección. Dios va a responder si oramos con fe. No se trata de ser superhombres, de ser super espirituales, sino se trata de tener una fe radical, con convicción, con seguridad. ¿Sí?
porque él, siendo un hombre sujeto a pasiones, oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió. Ese es el Señor, ese es el Señor, el que responde las oraciones del que clama con fe. Por eso él está pidiendo ahora: hermano, le ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayuden a luchar, pidiéndole a Dios por mí. Petición que le está haciendo a los judíos que viven en Roma, para que oren por él. Oren por mí. También pídanle que me libre de los incrédulos de Judea, y que mi servicio en Jerusalén sea agradable al pueblo de Dios. Así, si es la voluntad de Dios, iré a visitarlos y juntos podremos tomar un descanso. Que Dios, quien es la fuente de paz, esté siempre con ustedes. Así sea. Y así cierra el apóstol Pablo el capítulo 15. Entonces, muy interesante, porque me parece a mí que él está haciéndolo de corazón, con la convicción absoluta y total que Dios le concederá la oportunidad de hacer su recorrido. Ese es su sueño. No solamente en este capítulo él está hablando del deseo de ir a España. Al empezar él está hablando de las veces que él ha querido ir a Roma, pero los impedimentos que ha tenido, y ahora está hablando del deseo que hay en su corazón de llegar hasta España. Y luego les promete que una vez que llegue a España, de ahí pasará hasta donde ellos, en Roma. Y está pidiéndoles ahora oración. Esto es muy importante, tengámoslo en cuenta. Así que nosotros necesitamos apoyarnos en oración unos a otros para que los propósitos de Dios se cumplan. Tiempo para orar. Señor, muchas gracias por esta palabra, por este ejemplo. Y queremos, así como Pablo, confiar y esperar en ti y creer en el poder de la oración que otros hagan a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.